Bueno, estamos con Ariel Arias, quien ha dado una charla muy particular y muy interesante porque trae, digamos, el mundo de la realidad virtual, o bueno, un poco aplicado a los juegos. Contame, Ariel, ¿qué ha sido tu charla? ¿Por qué? Digamos... Mi charla se titulaba Realidad Virtual del Gaming al Infinito o algo así. Y básicamente la motivación que tuve para hacerla fue mostrar todo lo que está surgiendo de la realidad virtual, que está en pañales, pero a pesar de que viene hace años y años y años, pero ahora está tomando mucha potencia, incentivar a la gente que me escuchara y sufriera mis palabras a participar, porque ahora es mucho más fácil participar de estas tecnologías comparado con años anteriores, gracias al Oculus y a Internet, por supuesto, y todas esas cosas. Genial, hay una tendencia obviamente también con la salida del Oculus, también con el proyecto que tiene Sony de tener sus cascos. Project Morpheus. Así es, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo ves vos, digamos, a nivel independiente o a nivel local de juegos que se están desarrollando más allá de The Ham? Si conoces algún otro, si digamos, tenés contacto con algunas cosas. Acá los chicos de Durways, por ejemplo, le dieron soporte a Oculus Rift al juego de Durways. Hay varios desarrolladores que están experimentando con Oculus. Lo bueno que tiene el Oculus, no tanto Project Morpheus, que es más difícil acceder, el Oculus es fácil de acceder, es comprarlo básicamente. Y para desarrolladores usamos motores comunes como el Unity y demás, o Unreal Engine. Acá se está moviendo bastante. No vi todavía ningún proyecto ni acá ni tampoco tanto afuera tan orientado solamente a la experiencia virtual, pero se está avanzando y se están haciendo cosas muy interesantes. La verdad que acá hay mucha inventiva, así que no hay duda que va a salir algo. Que va a salir algo, sí. Genial. Vos tocaste un tema muy interesante también dentro de tu charla, que es la narrativa de los juegos, llevado obviamente al tema de la realidad virtual. ¿Cómo ves vos eso? Es decir, por ejemplo, nos contabas que es complicado quizás, o es un desafío poder contar, narrativamente hablando, sucesos del juego cuando uno está utilizando un casco de realidad virtual. ¿Cómo es ese tema, digamos? ¿Por qué es difícil? ¿Cuáles son los mayores? Recapitulando, sería básicamente uno cuando ve una película, juega un juego, ya sea que haya cinemáticas o ya sea que no, las cinemáticas ya te sacan el control de por sí. Te muestran una película y vos seguís jugando, no importa el tipo de cámara que se use. Supongamos que no hay cinemáticas, supongamos que estás jugando un juego en el que caminás y las cosas pasan. Siempre está muy guiado, la cámara te guía, los eventos te guían y vos de una u otra forma ves lo que está pasando. En la realidad virtual, al estar inmerso, vos podés perderte la acción que te puede estar pasando a tu espalda. Entonces, o no tenés esa posibilidad de ver a través de las paredes, de cortar la vista, de centrar. Entonces uno empieza a hacer algunos conceptos que, por ejemplo, se usan mucho en el teatro, o que se usan mucho en el teatro, ¿viste? Esos teatros circulares, o en exposiciones tridimensionales, museos y cosas por el estilo, para llamar la atención. El tema es que muchas veces estas cosas, como las exposiciones, son o estáticas o vos ya sabés que estás siguiendo lo que vas a, cierta hila, ¿no? Puedes suponer, digamos. Entonces es un desafío. No creo que sea insalvable, por supuesto, pero sí nos tiene que romper un poco el paradigma de cómo contamos los juegos o cómo contamos las historias. No de esa forma tan lineal, tan guiada, y quizás sí haciendo que el usuario sea más partícipe realmente de esa historia. Porque al fin y al cabo nosotros, como personas, si yo cuento una anécdota mía de mi vida, estoy contando una historia. ¿Sí? Yo la viví como un individuo de esa historia. Y quizás si uno la filma de afuera ve una cosa distinta. Entonces me parece que el secreto en la realidad virtual va a ser cómo hacer que el jugador sienta que él está armando la historia más allá de lo que está pasando alrededor. A veces te termina siendo más importante vos que lo que está pasando alrededor. Claro. Llevado a cabo, por ejemplo, con esto que estás diciendo se me viene a la mente una idea, no una idea, sino una imagen de, por ejemplo, un juego que pueda integrar las dos realidades, llamémosle, la del jugador frente a una pantalla de televisión y el mismo jugador con un casco, por ejemplo, en un juego en donde a lo mejor si se saca el casco, no es que deja de jugar, sino que no va a haber algunas cosas que veía con el casco y sigue jugando en la tele. Una experiencia asimétrica, sí, totalmente. Claro. Sí, se está experimentando de hecho con eso y yo intenté hacer unos prototipos con algunas cosas en las que un jugador juega con el iPad, por ejemplo, y otro con el Oculus. Claro. Que todavía no cuento nada, pero voy a ver si lo publico en estos días, que es bastante más simple en concepto que Ham y eso, es como más gameplay. Y está bueno, lo que pasa es que una cosa es un juego basado en gameplay y otra cosa es donde ya tenés que meterte en una narrativa profunda. Por ejemplo,
Te voy a dar un ejemplo del mismo juego de Ham que estoy haciendo yo. Cuando vos jugás de Ham desde la experiencia virtual, sos un tipito que está ahí sobreviviendo y capaz que toda la historia, toda la galaxia, todo eso, no tenés forma de saberlo. La única forma de tener que saberlo es que un elemento externo venga y te lo cuente. En cambio, si esto fuese una película, puedes usar un narrador, puedes usar cambios de escena, puedes usar un montón de cosas. Entonces hay una diferencia, pero es parte del lenguaje que se está explorando y eso es lo que es interesante también. Ariel, mil gracias y nada, estamos siempre en contacto.